Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito seas tu nombre, Señor. Te honramos en esta hora, Señor. Te damos la gloria. Bendito seas. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Al que es 3 veces santo. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Cuánto necesitamos tiempos de adoración. Cuánto necesitamos tiempos de adorar, tiempos de darle gloria al Rey, tiempos de exaltar su nombre, tiempos de adoración intensa, continua. Cuánto nos ha afectado toda esta etapa de pandemia y de aislamiento. Cuánto nos ha probado. Pero le damos gracias a Dios porque hay una palabra que estamos enseñando y se ha enseñado por las generaciones desde que Cristo estableció su reino, que es que las puertas del Hades, de la muerte, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Y esta pandemia, esta etapa, estas situaciones de hoy, también la iglesia las podrá vencer y pasará. Y pasará porque fue destinada, fue diseñada para sobrevivir. Bendito sea Dios por el poder que está sobre la iglesia. Está en nosotros, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos dándole gracias a Dios por poder estar en esta hora compartiendo este estudio, esta continuación de estos estudios que estamos dando, donde estamos tratando de ir por los temas fundamentales, temas de gran necesidad de la iglesia, esclareciendo algunos temas que se han sido muy atacados por el adversario nuestro, y es importante que estemos claros porque así como creamos, así andaremos, así viviremos. Así que vamos a entrar en tema ya desde ya, y voy a comenzar con la porción bíblica que terminamos el estudio anterior. Bendecido sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y es en el libro de Lucas. Bendito sea el nombre del Señor. Habíamos estado mencionando en este estudio que se llama El nacimiento de la iglesia ungida, o la iglesia ungida. Estamos hablando de que la iglesia, desde que nació, desde que fue comenzada,
desde sus inicios, nació ungida, llena de la presencia del Espíritu Santo, llena de una gloria de Dios, que aún nuestro Señor Jesucristo en la oración de Juan capítulo 17, cuando está orando por la iglesia, le dice al Padre: Padre, la gloria que me diste, yo les he dado a ellos, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que sean perfectos en unidad. Eso, la unidad es tan importante, por eso empezamos estos estudios hablando de una sola iglesia, porque es muy importante para Dios y es muy importante para el beneficio de nosotros la unidad. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que ya nos había dado esa gloria, la gloria que me diste, Padre, se las he dado a ellos. Por eso los había comisionado. No solo Jesús estuvo haciendo milagros y prodigios y sanidades y todo tipo de bien, también enseñaba la palabra, predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos y a los que tenían todo tipo de dolencia. Pero luego comisionó a 12 y a esos 12 los envió a hacer lo mismo. Hicieron lo mismo: sanar enfermos, echar fuera demonios, hasta le dio la orden de limpiar leprosos, resucitar muertos. Eso está en Lucas capítulo 9. Luego en Lucas capítulo 10 le da la misma orden a 70 hombres, que ya no eran los 12 apóstoles, eran 70 diferentes que eran discípulos de él, y los vuelve a enviar de dos en dos por todos los lugares a donde él tenía que ir, y allí fueron también ellos haciendo milagros y prodigios, sanando a los enfermos, entrando a las casas y diciéndoles paz, bendición, y a los enfermos que hayan en la casa, sánenlos. Eran médicos ambulantes por todos lados, llevando medicina. La medicina se llama Jesucristo, la salud que Cristo traía, la liberación que traía el reino de Dios a todos los que creen. Y ese fue el comienzo del evangelio, y estuvimos leyendo en Lucas. Bendito sea el nombre del Rey, aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo. Estuvimos leyendo en Lucas que él les dice, bendito sea el nombre del Señor, ya cuando los 70 regresan. Ya hablamos de Jesús, hablamos de los 12, hablamos de los 70. Cuando los 70 regresan, gloria a Dios, Él les da muchas instrucciones que hoy en día la iglesia no tiene en cuenta. No tiene en cuenta la estrategia que se usó, no tiene en cuenta hoy en día la metodología de Jesús, cómo los envió de dos en dos, cómo no los envió de casa en casa, sino que buscaran una casa que fuera digna y llegaran a esa casa, y desde esa casa entonces ahí hicieran la labor, que ellos podían recibir bendición de esa familia, pero que ellos no llevaran ellos la provisión, es decir, que no estuvieran ellos, yo me preparé mi viaje para yo, aquí llevo mi bolsa llena de provisión. No, vayan, que la provisión yo la voy a suplir, y el obrero es digno de su salario. Son metodologías que son muy contrarias a cómo se ha manejado el evangelio en estos tiempos. Así que tenemos mucho que cambiar y que reformar. Nosotros tenemos que hacer reformas en nuestras vidas cristianas, reformas en nuestros ministerios, en nuestra iglesia, en nuestra manera de enseñar, porque nos han ordenado enseñarles a las personas que creen en Cristo que guarden todas las cosas que Él nos mandó a nosotros. Y todo esto que Él mandó son ordenanzas, no son... el Evangelio no es algo como cuando tú vas a una librería y te dicen, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la aventura? ¿Te gusta ciencia ficción? ¿Te gusta el terror? ¿Te gusta los dramas? El Evangelio no es algo que tú escoges lo que te gusta. El Evangelio es un paquete de enseñanza doctrinal, donde tú debes de asumirla completa y vivirla y enseñarla completa, ni más ni menos, porque ya está cerrada. Ya Dios dijo, mira, esto que les he enseñado, enséñenlo. Todas las cosas que yo les he mandado son las que tienen que enseñar. No son palabras complejas de entender, es un español tan claro, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado.
y con eso estamos haciendo la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Es una vergüenza que lo que Dios haya ordenado no lo estemos haciendo y que estemos haciendo otras cosas que Dios no mandó que se hicieran. Es vergonzoso que yo te mande a ti a construir una pared y tú me hagas un piso. O es vergonzoso que yo te mande a ti a pintar la casa y tú lo que estés haciendo sea poniéndole cortinas. Nosotros debemos de hacer lo que Él nos mandó, porque eso es fidelidad, eso es compromiso con Dios. Muchas veces, por eso no vemos a Dios participar de nuestros proyectos de iglesia, de nuestros grandes sueños, porque esos son lo que son grandes sueños particulares, pero no son a veces, en grandes ocasiones, muchas ocasiones no son los proyectos de Dios. Que Dios nos ayude a volver a su escritura, a su palabra, a sus propósitos y estos caminos hermosos que el Señor dejó, que son tan hermosos y tan suficientes y tan efectivos. Bendito sea el nombre del Señor. Regresaron los 70. Regresó este grupo de 70 personas. Gloria a Dios. Dios nos da hasta la cifra de las personas que fueron. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, aún los demonios hacen caso. Cuando le damos la orden, se someten, se sujetan. Es lo que quiere decir la palabra sujetar. Y dícele el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hollar es pisotear. Serpientes y escorpiones se representan, son animales que se usaron como símbolos representando los agentes de las tinieblas, los demonios. Dice: y sobre toda fuerza del enemigo. El Señor nunca nos dio límites. Nunca nos dijo que íbamos a tener autoridad sobre algunos demonios y sobre otros no. Dice: sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Siempre enseñándoles, siempre dándonos una lección mayor, como cuando Pablo dice que los dones son poderosos, que sigamos los dones, que hablemos en lengua, que no impidamos hablar lengua, que profeticemos, pero dice que nos mostraba un camino todavía más excelente, es que siguiéramos principalmente ante todo el amor. ¿Ve? Que nos mantuviéramos en amor, que era bueno que practicáramos los dones espirituales, pero que lo más importante de todo era que la iglesia se amara unos a otros, porque eso es lo que nos va a mantener a nosotros agradándole al Señor. Pero bueno, aquí volvemos de nuevo aquí a Lucas y la promesa es que nosotros vamos a pisotear, a hollar. Pisotear quiere decir someter, quiere decir a sojuzgar, quiere decir a que se van a sujetar a nosotros y los vamos a impedir, los vamos a deshacer sus obras de las tinieblas. Las obras de las tinieblas van a ser reprendidas, van a ser desplazadas, van a ser vencidas, y a nosotros nada nos dañará. Eso está aquí en Lucas 10:19, una porción bíblica muy interesante que se le fue dicho a los 70, y son elementos que Dios va dándole a estas comisiones. Comisiones son encargos, son tareas. Les dio a los 12 tareas. Primero les dijo: váyanse ahora ustedes, vayan a predicar. Luego le dice a los 70: váyanse ahora ustedes a predicar. Ya él lo había hecho. Ellos eran los discípulos, frutos de ese trabajo. Pero esto continúa y vuelve a haber un registro en las últimas palabras de Jesús, cuando ya Jesús está terminando un ministerio de 3 años, solo 3 años, para iniciar todo esto que estamos viviendo todavía hoy en todas las naciones. 3 años de trabajo, pero 3 años de trabajo efectivo, 3 años de trabajo con todas las herramientas necesarias, 3 años de trabajo con el rema de Dios, con la instrucción adecuada, con las palabras adecuadas, con cada paso dándolo con el discernimiento, cada paso dándolo guiado por el Padre, y vemos los resultados de 3 años. A los 3 años, cuando Jesús se va a despedir de los discípulos, en el libro de Marcos le dice de esta manera, Marcos 16, verso 15, les dice:
id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y él está mandando a predicar. Bendito sea el nombre del Señor. A predicarle a toda criatura. Es decir, Dios quiere que se le predique a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Las personas que se resisten y rechazan el evangelio serán condenados, pero el que creyere será salvo. Aleluya. Y estas señales seguirán a los que creen. Aquí está hablando ahora de señales sobrenaturales, de evidencias sobrenaturales que va a haber sobre las personas que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, esas personas echarán fuera demonios. ¿En dónde? En el nombre de Jesús, por supuesto. Es que eso quiere decir bajo la autorización de Él, en el nombre de Él. Vamos de parte de Él, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Somos comisionados para hacer esto. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, idiomas que no conociste, vas a hablarlos sin haberlos aprendido por el poder del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes, volviendo a hablar de la serpiente, esto estamos hablando como símbolo, aunque hubo un caso en que Pablo fue mordido por una serpiente de manera literal, pero acuérdense que en los términos de guerra espiritual se usan estos animales como un símbolo de demonios. Así que vamos a estar manipulando, ministrando liberación. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Es una autoridad sobrenatural manifestada. Señales que se van a ver. Una señal es algo que se ve, que debe estar sobre la iglesia. La iglesia debe tener señales para que los que están fuera vean que, como les decía, el budismo, qué bonito. Los maometanos, qué bonito, para los que les gusta, por supuesto. La cultura hindú, ay, qué bonito, los mantras, que si esto, que si el maestro, que el gurú, y todas las religiones bonitas. Pero le estoy hablando de religiones que pudiéramos poner también algunas religiones de tendencia protestante, pudiéramos mencionar. Pero no tienen señales, no hay señales. Pero estas son señales para los que creen, para el pueblo de Dios. Cada vez que se levanta alguien haciendo señales, algún pastor, algún ministro haciendo sanidades, se levanta otro pastor por allá diciendo que eso es satánico, que eso son las señales de los últimos tiempos, de la apostasía. Bueno, si las señales que pudiera poner un ejemplo, voy a poner el ejemplo de la iglesia de Ricardo Rodríguez, por ejemplo, el pastor Ricardo de Colombia, y la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez, donde ha habido tantos milagros y avivamiento y movimiento de Dios, y tantas transformaciones a tantas personas que han conocido vida, paz, han conocido tantos jóvenes transformados en ese ministerio. Y si eso es operado por Belcebú, porque como dicen muchos evangélicos, lamentablemente dicen que esas son señales mentirosas, que son las señales de los últimos días. Entonces, ¿dónde están las señales de esos evangélicos? Que el modelo de las Escrituras deja claro que señales seguirán a los que creen. Deja claro que los 12 fueron con poder, que los 70 fueron con poder. Y bueno, si tú eres genuino y tú eres bautista o eres metodista o eres pentecostal o eres lo que sea y estás criticando cuando sobre algún pastor o ministro se manifiestan señales y prodigios, estoy hablando de que sean reales, demostrados, estoy hablando de cosas claras, no de show, de espectáculo donde todo el mundo se va enfermo a su casa. Estoy hablando cuando personas empiezan a sanar en un ministerio, de un hermano, de un siervo. Se levanta otro diciendo, no, eso no es de Dios, eso esa es la apostasía y eso es milagros mentirosos y prodigios. Bueno, si eso fuesen los mentirosos, ¿y dónde están los verdaderos que tú y yo debemos estar haciendo? Porque por las Escrituras, la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, nació llena de poder de Dios, y todos ellos
pescadores, sin letra, sin tanta teología, sin tanta letra en su cabeza, muchos de ellos apenas tenían las escrituras antiguas y se movieron haciendo señales, prodigios y maravillas. ¿Y dónde están las tuyas? Que te levantas hoy a criticar a un ministro porque Dios le está usando, en vez de decirle: Señor, yo quiero que me uses a mí también, y yo quiero que eso que está en la Biblia escrito se manifieste en mí, porque veo que en la Biblia dice una cosa, sin embargo yo me siento que tengo mucha información, tengo mucha prédica, pero no tengo señales sobrenaturales en mi ministerio. Hay mucho que pensar con todo esto que estoy conversando en esta hora, hermano. Tenemos mucho que reflexionar con todo esto, pero vamos a seguir con las Escrituras para que las Escrituras nos hablen ellas mismas. Y él le dice que habrán señales a los que creen, seguirán a los que creen. Beberán cosas mortíferas, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Aleluya. Gracias a Dios que dice que deja las cosas siempre así claras: y sanarán. Nos dice, y puede ser que algunos sanen, dice sanarán. Nos da las palabras de fe. Aleluya. Ellos saliendo, dice el verso 20, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Las palabras que nosotros predicamos deben ser confirmadas con señales. Las palabras que nosotros predicamos deben ser confirmadas con señales. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es el Señor, eso tiene que ser demostrado cuando la enfermedad es vencida, cuando el demonio que está en la persona operando es sacado fuera. Ahí se está demostrando lo que yo le prediqué, porque si yo le digo que Cristo es el Rey, el vencedor, que las tinieblas fueron vencidas, que Cristo nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, pero dejo a la persona endemoniada, yo no estoy demostrando esta clase que di una clase magistral, tremendo, pero tengo que demostrarla. Alabado sea el Señor. Tenemos montones, nosotros somos especialistas en teoría, pero somos muy pobres en demostración, en la mayoría estoy hablando. Esto no es total generalizado, pero es casi generalizado. He conocido, he compartido con muchos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, y todos tienen palabras, pero muy pocos evidencian el poder de Dios. Todos tienen buenos argumentos, buena palabra, o la mayoría tiene buenas palabras, pero pasan por nuestras iglesias y se nos queda la gente misma enferma, y se nos quedan los endemoniados, muchos de ellos. Entonces hay que cambiar, hay que buscar a Dios, porque si algo anda mal es en nosotros, no es en Dios ni en su palabra. Su palabra sigue siendo el modelo, sigue siendo el diseño, y ese diseño es el que tenemos que predicar, enseñar y buscar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, decía el Salmo. Dice el Salmo. Bueno, estábamos terminando aquí en Marcos, y es tiempo de pasar al libro de Hechos, libro por excelencia, donde están tantos milagros y maravillas, manifestaciones de ángeles, visiones, revelaciones que tuvieron hombres. No solo hubo apariciones de ángeles a los apóstoles, sino que también a creyentes. Se le apareció a ángeles a hombres creyentes y tuvieron visiones donde Dios les habló. Le dijo: tus limosnas, tus oraciones han llegado a los oídos de Dios. Y les envió ministros y les dieron la palabra y creyeron la palabra y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí en casa de Cornelio fue glorioso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que revisar el libro de los Hechos, porque ahí está en los movimientos de la primera iglesia organizada, cómo se movía. Tenemos que revisar las cartas apostólicas, donde Dios deja claro sus diseños para la iglesia, cómo debemos conducirnos en la iglesia de Dios
que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. La verdad se apoya sobre la iglesia. Por eso cuando la iglesia no anda bien, se tambalea el mensaje de la verdad, porque sobre nosotros descansa el mensaje. Nos los dieron a nosotros. A los judíos le dieron las escrituras, a nosotros nos dieron el completo, el cumplimiento, el cierre, las palabras de los apóstoles, para que nosotros tengamos todo completo. Aún lo que ellos no recibieron lo tenemos nosotros, pero es para que se demuestre, porque aún los judíos tenían ministraciones sobrenaturales. Aún en su época de ley había ministraciones sobre la lepra, habían una serie de evidencias en el sacerdocio levítico que había poder de Dios. Y había poder de Dios aún cuando una mujer era acusada de adulterio. Le hacían tomar unas aguas y depende de lo que ocurría con ella en su vientre, era que era sana. Eran metodologías, el Urim y Tumim, metodologías, pero donde había evidencias de poder de Dios, pero era un poder de Dios más rudimentario, más limitado, porque no había sido todavía realizado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todavía el Rey no había estado caminando entre nosotros, todavía era un anuncio profético solamente la venida del Mesías, del Cristo, pero ya el Cristo llegó y vino y dejó un modelo de iglesia que desde sus principios es una iglesia de poder. Vamos a ver en el libro de los Hechos, dice que en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 6, dice que estaban ahí reunidos. Los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaban pensando en ellos, por supuesto, los israelitas, ese nacionalismo que tenían, porque habían sido una nación escogida, muy especial. Bendito sea el Señor, Dios bendiga al pueblo de Israel. Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, es decir, los tiempos y las ocasiones, los tiempos y las oportunidades. No les toca a ustedes saber con exactitud esto, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Esto es lo que les tiene que interesar, porque ustedes están preocupados por la venida del reino, y yo necesito que ustedes estén ocupados en establecer ahora el reino ahora. Pero recibiréis poder. Poder, la palabra se usa es dinamo, la misma palabra raíz de donde sale la palabra dinamita. Es poder, es algo explosivo, es algo que sacude, es algo que hace temblar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Ellos no eran salvos, no tenían a Cristo, no estaba Dios con ellos, sí, pero ellos necesitaban esto, necesitaban algo más. Ya habían estado 3 años con Cristo y necesitaban algo más. Por eso todo cristiano que cree en Jesús, el Espíritu de Dios está con él, le está convenciendo, está tratando con él, le está dando palabra, le está convenciendo, pero lo tiene que llevar a una medida y a una etapa donde él tiene que recibir este poder de Dios, como fue en el modelo original. Ellos estuvieron con Jesús 3 años, pero todavía necesitaban recibir esta impartición de poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esta comisión es un modelo, esto es modelo. Necesitamos poder para ser testigos, porque podemos ser testigos hoy, pero no somos testigos eficientes, no somos testigos eficaces, no somos testigos completos. Somos testigos con montones de debilidades y fragilidades e incompetencia, y necesitamos ministros competentes del nuevo pacto, llenos del poder del Espíritu Santo, llenos de sana doctrina, por supuesto, de buena palabra, de testimonio, de santidad, pero llenos de poder de Dios, porque estamos en una guerra de poderes. Alabado sea el nombre del Rey, aleluya. Y hasta lo último de la tierra, que ahí estamos nosotros, porque no estamos ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, estamos en la etapa de hasta lo último de la tierra, y ya llegó el mensaje del Evangelio. A veces ha llegado incompleto, tenemos que revisar para tomarlo completo. Nos han puesto cosas en el Evangelio que no son del Evangelio, nos han puesto normas en las congregaciones, a veces normas hasta absurdas que limitan el mover de Dios, normas que no están en las Escrituras,
normas que son simplemente la expresión de la mentalidad humana de algún ministro, y sin embargo han puesto normas que no son bíblicas y han dejado a un lado las enseñanzas y las ordenanzas bíblicas. No sé cómo será cuando se encuentren con Dios los maestros que han ignorado porciones de las escrituras, sin embargo han enseñado cosas que no fueron mandadas a enseñar. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Pentecostés le dijo, recibirán poder. Ustedes recibirán poder. No haya venido el Espíritu Santo. La primera congregación dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos capítulo 2. Estamos hablando del principio. Habíamos leído Hechos 1 hasta el verso 8. Ahora estamos en el capítulo 2 de los Hechos, verso 41. Así que los que recibieron su palabra, es decir, les predicaron, recibieron su palabra, fueron bautizados. Fueron bautizados en el momento, ¿no? Uno te tiene que estar 6 meses de preparatoria para bautizar. Y de todas maneras, el que no se convirtió de verdad, se va a meter los 6 años o los 6 meses, lo va a bautizar y después va a seguir siendo impío si es impío. Y el que es fiel, usted lo bautiza y va a ser fiel. El bautismo no perfecciona a nadie. El bautismo es una ordenanza obligatoria que él puso, que simboliza el nuevo nacimiento, la vida nueva en Cristo, porque si reciben la palabra deben ser bautizados. Y no se les debe retener el bautismo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, un solo día. Bastante trabajo había. Me imagino que ellos no dijeran, no, espérate, yo soy el Pedro, el apóstol principal, yo soy aquí, yo los bautizo a los 3,000. Me imagino que no tendrían esa mentalidad que tenemos nosotros, que queremos bautizar, y si yo soy el pastor, el que bautiza soy yo. Y yo soy el que bautiza, claro, como se nos convierten 3 personas cada 20 años. Esos 3 los bautizo yo para que se vea mi ministerio. Pero esta gente tenían 3,000 personas convertidas en una sola prédica, en una sola ocasión. Y claro que iba a bautizar ahí, todos esos ministros iban a estar bautizando. Había que bautizar a 3,000. Nosotros todo lo hemos complicado y lo hemos convertido en una religión muy sofisticadita, pero muy ineficaz, porque dejamos a todas las personas enfermas y endemoniadas. Y eso era lo principal que teníamos que hacer, liberarlos de la cautividad de los demonios, liberarlos de los yugos de maldad, dejarlos libres para que puedan de verdad tener una vida de servicio a Dios. Recordando a la suegra de Pedro que enferma no les podía servir, pero Cristo reprendió la fiebre y ella se levantó y les servía. Esos son los modelos que recibimos, esos son los modelos que debemos transmitir. Y la primera congregación, como 3,000 personas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo que los apóstoles enseñaban, en eso ellos se mantenían. En la comunión unos con otros. Aleluya. Es decir, estaban unidos, teniendo relación como hermanos. En el partimiento del pan, de la cena, aleluya. Y en las oraciones. Ahí estaban ellos. Oraciones, la cena, la Santa Cena. La comunión unos con otros, ahí como hermanos, y la doctrina de los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona. La gente tenía temor de Dios. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No voy a cuestionar a ningún hermano que en su ministerio, en su testimonio, haya identificado que su ministerio sea apostólico. Y diga, yo soy apóstol. Bueno, tú eres apóstol. Bueno, estos apóstoles hacían maravillas y señales. Es necesario que si eres un apóstol, tú tengas una correlación verdadera con lo que es un apóstol en las Escrituras. No podemos ser otros tipos inventados de apóstoles. Tenemos que ser apóstoles. Son apóstoles del Señor, aunque no serás nunca el apóstol de los 12 apóstoles, ni tendrás la misma, la misma comisión que tuvieron ellos de dejar establecidos los fundamentos de la iglesia. Pero si vas a hacer una continuidad ministerial de este ministerio tan importante, entonces deberías evaluar
que estén en ti también las señales y estos prodigios tan necesarios y tan importantes. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y así, como continúa diciendo esta porción bíblica, cuando están ocurriendo maravillas y señales, cuando están ocurriendo esos beneficios, esas obras que Jesús estuvo haciendo las primeras. Jesús primero, desde que comenzó, empezó haciendo bienes desde que empezó su ministerio. Fue bautizado, lleno del Espíritu, desierto, enfrentamiento con el diablo, y descendió a predicar, enseñar y hacer bienes, es decir, sanidades, milagros, prodigios, liberaciones de demonios, ayudando a la gente, demostrando que venía con una autoridad sobre todas estas cosas que afectan, porque lo que más afecta al hombre, por supuesto que todo viene por el pecado, pero es que para eso vino el Hijo de Dios, para darnos victoria sobre el pecado nosotros, para perdonar nuestros pecados, para deshacerla sobre el diablo. Todo está relacionado. Entonces Jesús vino haciendo una labor, luego siguen los apóstoles, los 12 apóstoles, y están aquí en la iglesia desde el principio, y desde el principio practicando este evangelio. Entonces todos estaban juntos, tenían las cosas en común, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, que si vendían las cosas, vendían las propiedades y los bienes. Y aunque esto no está puesto aquí en este caso no es un mandato, esto está narrándote cómo fue que se fue desarrollando la iglesia cuando comenzó. El espíritu de amor, de armonía entre ellos. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según la necesidad de cada uno. Hay teologías a favor de esto, teologías en contra de esto. Y aquí es una historia. Pero cuando Cristo dice, vende lo que tienes y dale a los pobres, hazte tesoros en los cielos, eso ya no es una historia, eso es una exhortación, o casi pudiéramos decir un mandato de Él. Haceos tesoros en los cielos y no en la tierra. Eso no, en estos tiempos no se maneja, porque la gente está, la mayoría del ser humano en estos tiempos lo que quiere es lo material. Y si yo presento un evangelio que promueve lo material, la gente van a acercarse, porque la gente quiere lo material, y le digo, Dios te va a lo material, Dios te va a resolver todo eso material, y con Él vas a poder tener todo lo que tú quieres. Entonces ese evangelio, que no es el evangelio, ese no es el evangelio, porque con Dios puede haber de todo, puede haber desierto, puede haber escasez, puede haber abundancia, puede haber cualquiera que sea la situación, pero el evangelio no se basa, ni la vida se basa en la abundancia de los bienes que uno tiene, sino en que realmente Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, que busquemos su reino, su justicia, y Él va a añadir las demás cosas. Pero no nos mandaron a promover las demás cosas son añadiduras que siguen la vida del creyente. En muchas ocasiones los cristianos y los siervos de Dios que más fieles han sido, han hecho un sacrificio de sus vidas y se han entregado por el beneficio de otros. Los que han hecho historia y se ha podido hablar de ellos, que han ido a llevar el evangelio a los no alcanzados, que han dedicado sus vidas por extender el reino de Dios, no han sido personas precisamente que han atesorado en la tierra, sino han sido más bien personas que se han desprendido de lo que han tenido para poder bendecir a otras personas. Hay que tener mucho cuidado por el evangelio verdadero y puro de las Escrituras. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Tenemos que discernir, porque hay
un hilo muy pequeño, muy delgado entre la bendición de Dios y lo que Dios nos da y la avaricia a veces de nuestros corazones. Y continúo con el capítulo 2, aquí dice que vendían todo y con lo que ellos tenían se ayudaban todos y perseveraban unánimes cada día en el templo. Ahí estaban todos los días, se reunían, iban al templo ahí a reunirse y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Claro que el pueblo está contento, el pueblo está contento. El pueblo ve que son una bendición, que están llenos de amor, que se ayudan y que cuando hay algunos enfermos se sanan y están viendo el reino de Dios en la tierra. No precisamente porque tengan castillos y posesiones y sean los dueños de la ciudad, pero sí porque había una atmósfera de amor y una atmósfera de bendición allí, donde había salud, donde había verdadero amor, y donde las personas cuando llegaban sentían que no era un amor de palabras, sino un amor demostrado. Pero bueno, no vamos a detenernos tanto en esto, estamos hablando de la unción, del poder de Dios que había en esta iglesia naciendo. Ya estamos en el libro de los Hechos capítulo 2, ahora voy al capítulo 4, dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón, ¿sí? de un solo corazón. Ahora vemos tanto, todos queremos hablar para un lado diferente. Aún vemos que una iglesia de 20 personas puede dividirse, hermano. Una iglesia, una congregación de 10 personas puede dividirse, ni siquiera 10, ni siquiera 20 personas. A veces nos logramos poner de acuerdo, cuando todos deberíamos estar de acuerdo. Por eso la palabra, la oración dice, la palabra de Jesús sobre la oración dice, cualquier cosa que se pusieren de acuerdo será hecho. ¿Por qué no logramos más? Porque no nos ponemos de acuerdo. Pero ellos tenían un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, vuelve aquí en el capítulo 4, verso 33, porque este es el centro del estudio que estamos compartiendo en estos momentos. Esa unción, esa presencia de Dios, esa manifestación y esa demostración de poder sobrenatural en la iglesia desde el principio. Dice que con gran poder, no dice, ni siquiera dice con poder, dice con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que un apóstol puede enseñar con una profundidad tremenda, un apóstol puede ser una persona que ame mucho, un apóstol puede tener un montón de lo que caracteriza a un cristiano, pero con una madurez. Vamos a pensar así. Aunque pueda haber un apóstol inmaduro, vamos a ponerlo también. Pero los apóstoles tienen que dar testimonio de la resurrección de Jesús con gran poder. Y tener abundante gracia, aleluya. Dice, abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No me voy a detener ahí tampoco, voy a seguir con el tema, no quiero desviarnos, aunque hemos hablado de muchas cosas, pero seguimos diciendo, ¿empezó poderosa la iglesia? Sí, empezó llena de poder. ¿Por mano de los apóstoles? Sí, era por mano de los apóstoles. Primero Jesús, luego los apóstoles. Los 70 también que vieron la gloria de Dios allí. Pero ahora vamos a tocar dos ejemplos de dos diáconos. Estos diáconos no eran apóstoles, ni lo eran ni lo fueron. Estamos hablando del diácono Esteban, primer mártir de la iglesia. Hechos capítulo 6, verso 8 dice, Esteban lleno de gracia y de poder. Aquí no dice el apóstol Esteban o el evangelista Esteban, ni siquiera el maestro o el pastor Esteban. Sí, y Esteban, a nosotros nos gusta que siempre nos digan el pastor, el maestro, el apóstol, el profeta. Lo que hace falta es que estemos llenos de gracia y de poder.
llenos de gracia y de poder. Eso es lo que nos hace falta. Una iglesia con gente llena de gracia y de poder, aunque no tengan títulos ni los reconozcan como reverendo, ni como maestro, ni como superintendente o cual sea, pero que estemos llenos de gracia y llenos de poder. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Grandes prodigios y señales entre el pueblo. Un diácono. Era un diácono. ¿Qué cosa es un diácono? Quiere decir servidor. Uno que sirve. Ministerio de diácono, ministerio de servicio. ¿A qué servían estos diáconos? ¿Para qué los eligieron? Los eligieron para servir en las mesas donde se les daba comida y alimento a los cristianos, a los hermanos, ahí a las viudas necesitadas, a los pobres. A esta gente los escogieron para esto, pero aún así eran personas llenas de gracia y de poder. Quiere decir que no era solo para los apóstoles. Este poder no era solo para los 70, este poder de Dios, sino que también para los diáconos, lleno de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aleluya. Verso 10, Hechos 6, verso 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban hablaba con una sabiduría y con un espíritu, por supuesto. ¿Con qué espíritu? Con el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Qué falta nos hace estar así a todos nosotros, hermanos y hermanas. Y el otro diácono es Felipe. Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ellos fueron esparcidos, estaban en Jerusalén todos allí, muy cómodos, muy confortados ahí con los apóstoles. Y viene una persecución, los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero la mayoría de la iglesia es esparcida por todas las regiones de los alrededores. Y Felipe, en su huida, en su escape por su vida, fue a parar a Samaria. Y se fue hacia Samaria. Aquí lo hubiéramos juzgado, hubiéramos dicho, mira que Felipe, qué cobarde, que si se fue, que si acá, y hubiéramos hecho un destrozo a la vida de Felipe. En estos tiempos hubiéramos hecho un destrozo, hubiéramos hecho mucha historia con la vida de Felipe. Sin embargo, él se fue hacia Samaria, huyendo a la persecución. Fueron esparcidos, iban por todas partes, pero iban anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. No le predicaba ni esto, ni al otro, ni lo otro, ni aquello, ni lo otro. Les predicaba a Cristo, les hablaba de Cristo, de lo que hizo Cristo, de lo que prometió Cristo, de las obras de Cristo, de la iglesia de Cristo. Le hablaba de Cristo, les predicaba a Cristo, que lo que le hace falta a la gente precisamente es a Jesucristo. Y les predicaba, aleluya, y la gente unánime, es decir, había un grupo de personas a la vez, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, con atención, oían y viendo las señales que hacía. No solo Felipe hablaba, Felipe también hacía señales. Alabado sea Dios. Un diácono, un servidor. Hoy en día pudiéramos decir un ujier, uno de los que atienden la puerta de la iglesia, uno de los que limpian el templo, uno de los que se encargan de darle mantenimiento al local. No sé cómo lo pondríamos los diáconos de hoy. Pero este diácono, aleluya, nosotros lo llamamos evangelista porque hizo esta obra, porque evangelizó en esta ciudad, pero todos los que fueron esparcidos anunciaban el evangelio, y este fue otro. Y la gente unánime escuchaba y veía las señales que hacía. Y verso 7 del capítulo 8 de los Hechos, esto está más completo todavía,
porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estamos hablando de demonios, muchos que tenían demonios, espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, es decir, los demonios salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es decir, una obra de liberación de espíritus inmundos, tremenda obra de liberación, y también el problema ortopédico resuelto de manera gratis, alabado sea Dios, sin cobrar, por gracia, lo que de gracia recibió. Paralíticos y cojos sanados, y personas que tenían espíritus inmundos libres. Esto hacía, verso 8, que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta aquí llego en estos momentos con este estudio de la iglesia como nació. Hasta aquí, hasta los hechos. Hasta los hechos. Voy a llegar hasta ahí. El libro de los hechos tiene que seguir desarrollándose. Pero quiero decirle que he visto, y quizás usted también, que hoy en día las personas en las ciudades muchas veces no nos estiman a nosotros los evangélicos, los cristianos, apóstoles, profetas, pastores, no nos llegan a estimar. A veces no producimos gozo, pero realmente ¿qué nos hace falta? Nos hace falta más de Dios. Conservamos la predicación y la enseñanza, pero nos falta mucho de los milagros, de las sanidades y de la liberación que vienen también con el evangelio del reino de Dios. Nos falta mucho y tenemos que buscarlo, y tenemos que buscar a Dios para que restaure, de verdad restituya en nosotros. Fíjese que usted oye ahora a una persona cualquiera y dice: yo soy el pastor fulano y tengo el ministerio tal, y usted ve el marketing que se usa de promoción, es tremendo, y usted puede ser que haya una promoción de sanidad también, pero necesitamos hechos, los hechos. En estos tiempos necesitamos buscar a Dios para que vuelva a nuestras congregaciones a visitarlas con estas maravillas, que la puede hacer un diácono, la puede hacer un pastor, la puede hacer un profeta, sea cual sea el ministerio, pero es necesario que demostremos el evangelio, que Dios nos dé entendimiento. No ha cambiado el Señor, su espíritu sigue siendo el mismo y su palabra sigue siendo la misma. Volvámonos a la palabra y volvámonos al Dios de la palabra. Que Dios te bendiga y que Dios te fortalezca. Y este es el molde, este es el modelo. Si estamos buscando a Dios, de verdad, busquemos lo que es de Dios. Y si vamos a predicar de Dios, prediquemos las palabras que Dios da. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Fuerza, fortaleza en Cristo, y busquemos que sean restauradas todas estas cosas hermosas y necesarias para la iglesia de hoy. Las puertas del Hades, recuerda, no prevalecerán contra esta iglesia. Una iglesia donde se mueve de verdad la sobrenaturalidad de Dios de una manera auténtica y gratis. No se puede corromper este camino, porque este es un camino sagrado, un camino en el cual nos va la vida. Y si jugamos con el contenido de este libro santo, nos va a ir la destrucción eterna y la condenación eterna. Dios te bendiga y nos dé discernimiento en estos tiempos. Bendiciones. Ha sido una bendición poder compartir este estudio. Nos vemos en otro estudio y el Señor siga la obra que empezó en tu vida y en la mía. Nos ayude. No estamos como debemos estar,
Pero gracias a Dios que no estamos tan mal como quisiera el diablo que estuviésemos. Seguimos adelante a la meta, al modelo que se llama Jesucristo, el varón perfecto. Dios te bendiga.